A ver, antes de entrarle a tanto tema que traemos en campaña, en los diferentes recorridos y giras de los aspirantes y la aspirante a la coordinación de la defensa de la transformación, estoy viendo una noticia que por esas cosas del destino se nos había quedado en el tintero a nosotros aquí en Sin Censura. Nosotros teníamos los datos y qué bueno que ya tronó, que ya reventó esta noticia porque es verdaderamente lamentable. Los 5 exmandos del INE que estaban en tiempos de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, uno de ellos precisamente es el Porfirito Edmundo Jacobo, el que fuera secretario ejecutivo del INE, tienen un gran negocio de litigio electoral. No sé si ya tenías en el radar esta nota, mi querido Toño, pero hoy publica La Jornada esto que a todas luces demuestra que en el INE estaban haciendo el negocio de sus vidas y que quieren seguir incidiendo ahora que ya no está Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, Toño. Sí, de hecho hoy el presidente lo mencionó a pregunta, me parece que de Ramón, habla pues de la integración de un despacho especializado en litigio electoral integrado por 5 exfuncionarios de alto nivel del INE, como bien mencionas, y que encabeza nada más y nada menos que el Porfirito Edmundo Jacobo. El presidente, querido Vicente, querido público con consentido, dice, pues que es lo mismo que sucede con los medios de manipulación, no de información, los abogados del bloque conservador que pues se unen con expertos en fraudes, y bueno, ahí está. Hoy incluso hizo noticia en la mañanera. A mí me parece esto verdaderamente despreciable, desagradable, terrible, asqueroso, ¿no? Que se sigan burlando de nosotros. Fíjate que antes de que comenzáramos el enlace contigo, Vicente, hablábamos de la exhibidota que una vez más le ponen a Carlos Loret de Mola y de cómo es que a pesar de los pesares, personajes como él y como Lorenzo Córdoba, a pesar de lo que han hecho, continúan encumbrados en México. A pesar de los montajes claros, evidentes y absurdos de Carlos Loret de Mola, sigue detentando los principales micrófonos. Y a pesar de que Lorenzo Córdoba fue racista y se burló de los pueblos originarios de México, continuó detentando la presidencia del Instituto Nacional Electoral sin ningún problema. Hoy lo que él fundó, lo que él hizo en ese instituto electoral tiene muchas más vertientes, los brazos de un pulpo que siguen afectándonos a los mexicanos. Y yo te pregunto a ti, le pregunto al público consentidor, ¿habrá algún tipo de respuesta? ¿Habrá algún tipo de sanción por parte del Poder Judicial? No, mi querido Toño, esa es mi respuesta. Y para las personas que nos están viendo y escuchando, les leo más detalles de esta noticia. 5 exfuncionarios del Instituto Nacional Electoral, incluido el anterior secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, fundaron una firma consultora que ofrece servicios diversos como litigar asuntos electorales. La empresa se llama Pente Plus Soluciones y sus impulsores formaban parte del nivel más alto y especializado del INE durante la gestión de Lorenzo Córdoba del 2014 al 2023. En esa posición participaron, por ejemplo, en la impugnación de la reciente reforma electoral, el famoso Plan B. Uno de los socios de la firma aseguró que no hay conflicto de intereses ni impedimento legal para desarrollar esta actividad. Son 5 los socios fundadores de Pente Plus Soluciones: Jacobo Molina, Gabriel Mendoza Elvira, Carlos Ferrer Silva, Emilio Buendía Díaz y Javier Naranjo Silva. El primero fue secretario ejecutivo del INE por casi 15 años. Esto es el mando del organismo en cuanto a administración y asuntos jurídicos. Actualmente en su cuenta de Twitter se presenta como apasionado de la ejecución y experto en manejo de crisis, conferencista y columnista. Mendoza Elvira fue director jurídico del INE por 8 años, de enero de 2015 a abril de 2023. Era subalterno de Jacobo Molina y ante el despido de aquel como primer efecto del Plan B,
estuvo al frente de los abogados que presentaron los recursos en contra de la reforma, incluida la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acorde con el reglamento interno del INE, el director jurídico tiene bajo su responsabilidad ejercer la figura de representante legal para la defensa de los intereses del instituto. Un caso similar ocurre con otro de los socios de la consultora, Ferrer Silva, quien hasta el 3 de abril pasado fue titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, el área investigadora del INE, cuyos resultados son presentados a consejeros y magistrados para la emisión de sus resolutivos. Por ejemplo, si un partido político interpone una denuncia contra otro, toca a esa unidad indagar y hacer el proyecto de dictamen, el cual es sometido a consideración de los 3 consejeros que integran la Comisión de Quejas y Denuncias del INE para conceder o no medidas cautelares, como puede ser el retiro de propaganda dentro de un procedimiento sancionador. Y mira, Toño, el reportaje que publica La Jornada es extenso, pero quiero decir que hace unos días estuve allá en el Instituto Nacional Electoral y me queda claro que a pesar de que Guadalupe Tadei, la hoy consejera presidente del Instituto Nacional Electoral, está haciendo las cosas diferentes a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, allá se respira un aire nuevo. Hay todavía personajes de ese régimen pasado que siguen buscando proteger esos intereses. Tan es así que hoy hay que estar al pendiente porque nuevamente Guadalupe Tadei buscaría que se le apruebe su secretario ejecutivo o sus nominaciones a secretario ejecutivo que no le han aprobado en votación en el Pleno del Instituto Nacional Electoral. Y también hay que estar al pendiente del presupuesto, Toño, porque fíjate que en los números, creo que esta presidencia que encabeza Guadalupe Tadei nos confirmará lo perverso y desgraciado que resultó Lorenzo Córdoba como consejero presidente. Si es que el presupuesto va en sentido contrario a lo que defendieron con uñas y dientes Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, pues nos demostrarán en medio de o rumbo a la elección del 2024 que sí se podía, pero no se quería, mi querido Toño. Así que ahí la dejo de tarea. 2 cosas. Hoy va a haber votaciones importantes en el INE, hay que estar al pendiente y cuando se venga el tema del presupuesto hay que revisarlo para determinar, insisto, qué tan perverso y qué tan desgraciado era Lorenzo Córdoba como consejero presidente y de qué tamaño era el interés de estos personajes de ir incluso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para disque defender al INE. Es lo que te iba a decir, Vicente. Justamente ocurre esta situación en medio de que el jocoso ministro Javier Lainez Potisek ya lanza este proyecto esta semana para invalidar la segunda parte del plan B a la reforma electoral, que mal que bien es un parche, ¿no? Esa es la realidad. No se consiguió una reforma electoral para precisamente disminuir los salarios y privilegios, entre tantas otras cosas, de los consejeros electorales y demás funcionarios en el Instituto Nacional Electoral. Por otra parte, se manejó desde un principio que tan pronto llegara Guadalupe Tadei, bueno, las cosas iban a cambiar. Sí han cambiado, en definitiva se ha bajado su salario, ha habido un poco más de claridad, incluso se pudo concretar una reunión de todos los consejeros con el presidente López Obrador, pero desde el principio tú y yo lo advertíamos. Hay todavía consejeros y funcionarios en el Instituto Nacional Electoral que fueron muy cercanos, siguen siendo muy cercanos a Lorenzo Córdoba. Aquí lo único preocupante es que a lo mejor pues se seguirán saliendo con la suya, a pesar de todo lo que obtuvieron mediante nosotros los mexicanos con el Instituto Nacional Electoral, de que nos sacaron hasta la risa. Hoy están hasta lucrando como lo hace Edmundo Jacobo. El infame de Lorenzo Córdoba da conferencias, supuestamente tiene una cátedra en la UNAM, y me da la impresión, Vicente, y esto es muy desagradable, que va a terminar siendo la misma historia que con los expresidentes. Fíjate la cantidad exorbitante de irregularidades que envuelven
a expresidentes desde Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Carlos Salinas de Gortari, Cedillo, Fox, Calderón y Peña, una cantidad exorbitante de irregularidades y ninguno de ellos ha enfrentado las consecuencias. Vamos, primero arrestaron a Trump acá en Estados Unidos, que han arrestado a un presidente en México. Es exactamente lo mismo que con los consejeros electorales, tienen todavía mucho poder y la única respuesta aquí, creo que la única respuesta aquí es la reforma electoral. Creo que la única respuesta aquí es que en 2024 se vote por una Cámara de Diputados que tenga 2/3 de mayoría, con tal de que antes de que se vaya el presidente López Obrador pueda proponer este paquete de reformas electoral, judicial, etcétera. Y entonces sí, se les acabe esa risa que nos sacaron, se les acabe esa risa a personajes como Lorenzo Córdoba, como Ciro Murayama. Pues mi querido Toño, hay que estar al pendiente de estas jornadas decisivas.